María Teresa, un tema que me interesa mucho poder conocer tu punto de vista es cómo historias que son, la migración tiene un montón de cotidianeidad, de día a día, cómo esas historias cotidianas, sencillas, que no tal vez no revisten de grandes ni dificultades, ni de grandes noticias, se pueden transformar en hechos que sean comunicables, que sean interesantes. Yo creo que el buen periodismo, con sensibilidad y con profundidad sobre todo, logra volver la historia más cotidiana, la historia más bonita. Yo creo que es un tema de educar la mirada de los periodistas y que los periodistas descubran que la gran historia de la migración en realidad no está en la cosa más visible y más dramática, sino en esas historias sumergidas, que es lo que hacen que la migración pues que se vea como realmente es, que es una condición humana donde la gente está, todos somos hijos de migrantes viajando, parientes migrantes, todo el mundo está en este mundo cada vez más pequeño. Entonces en ese sentido yo les recomiendo mucho siempre profundidad, que realmente se le metan en la piel a esa historia, la conozcan todas sus aristas, y entonces cuando la cuentan se vuelve una historia muy especial. A veces las historias más sencillas son las que son precisamente por lo invisibles las más bonitas de contar. Pamela, en ese mismo tono de la dificultad en recortar la realidad, tú que eres experta en este tema, la migración, y ahora lo hemos visto en el taller, los periodistas no logran recortar el tema, porque empiezan a contar una historia y entonces dicen, pero además está esta otra, y como todo está como conectado, ¿qué consejos les darías tú a los periodistas para que aprendan a recortar esa historia, a ponerle el foco y no tratar de contar todo de una sola vez? Sabes que yo creo que una cosa importante ahí es que se empapen muy bien de la realidad, que conozcan muy bien, porque nos pasa muchas veces que llega periodista o llega gente interesada y viene pensando que va a encontrar exactamente una cosita y empieza a tirar el hilo y efectivamente es una cuestión enorme, multidimensional, con una serie de factores, con historia, con futuro, o sea, no es ni temporalmente posible de situar en un lugar, pero me acuerdo mucho esto de esto del poder de las historias, ¿no? Creo que una de las cosas, por eso digo, es importante que quien quiera conocer estas historias, que un periodista se integre bien y conozca bien, porque ahí va a poder diferenciar, ahí va a poder encontrar un punto de la realidad, si no se le hace inabordable. Entonces, creo que en ese sentido, como tú decías hace un rato atrás, el poder ir con una pregunta clara, pero tal vez para poder hacer esa pregunta clara, primero necesita conocer con qué se va a encontrar. Entonces, creo que nos falta, a todos nos falta meternos más, tratar de entender más. Creo que la migración es un fenómeno en el que todos tocamos de oído, muchos tocamos de oído. Creemos que sabemos, pero en realidad nos falta mucho por conocer y por entender. Entonces, tal vez sí nos falta especializarnos, creo que ahí hay un tema. Sí. ¿Tú crees que si un periodista tú crees que hoy encuentra un periodista más herramientas, más información, incluso información más organizada hoy que hace 3 o 4 años, por ejemplo en el internet o para encontrar los especialistas es más fácil? ¿Y qué han hecho ustedes en Avina para ayudarle a los periodistas a mejorar eso, a poder encontrar la información de manera más rápida? Sabes que yo creo que estamos como en la mitad de una ola, ¿sí? Creo que probablemente estos últimos 3 años el proceso se ha acelerado y ha adquirido una forma muy distinta de la que tenía hace unos años atrás. Hace unos años atrás la migración tenía un flujo bien conocido, ¿sí? En este minuto la migración en las Américas está teniendo un flujo totalmente distinto del que tenía, con situaciones particulares de países totalmente distintas de lo que eran hace incluso unos meses atrás. Entonces, todo eso todavía no decanta. Todavía nos falta un poquitito más para que decante. Entonces, si bien es cierto, hay información, hay intenciones de sistematizar, yo diría que estamos todavía construyendo aquello. Entonces, más bien la invitación es a remangarse, ¿sí? Y a ir a construir en conjunto.
Creo que lo que se está necesitando en este minuto justamente es producir información de calidad, producir datos de calidad, en eso es lo que estamos justamente. Claro. Sí. En la manera en que ustedes están abordando la narrativa, digamos, relato, ¿qué crees tú que sería para quienes trabajamos en migraciones tener en cuenta cuando nos encontramos con un periodista? ¿Qué les interesa conocer? ¿Por dónde sería bueno que nosotros abordáramos? Yo creo que la relación entre, digamos, sociedad civil de manera más amplia con los periodistas, creo que para un periodista lo más útil es que le ayuden a contestar sus preguntas, ¿no? Que le ayuden a encontrar esas fuentes. Pasa a veces que desde la sociedad civil te quieren es como, o hay una percepción desde el lado del periodismo, y eso genera un poco de, que te quieren decir cómo hacer tu trabajo. Es que tú no sabes contar, es que no vayas a hacer la misma cosa amarillista, es que ustedes, los periodistas, no, hay como si, y pues con razón, seguramente hay esa percepción porque es cierta. Pero yo creo que la mejor manera de abordar a un periodista es qué quieres saber, cómo te lo consigo, si yo no lo sé, cómo te lo respondo, en dónde están las herramientas, en dónde están los sitios, las fuentes que le pueden ayudar a eso. Y en ese proceso acompañarlo para que el resultado sea una narración más profunda. En una cosa, Pamela, que nos preocupa tanto a los periodistas como a ustedes, pues a toda la gente que estamos en este mundo de la migración ahorita, es cómo se puede lograr dar esa batalla narrativa, porque es una batalla lo que hay, para contar lo que realmente está pasando y no, porque hay demasiadas fuerzas manipulando la información y haciéndola muy, digamos, sesgada o escandalosa o manejándole el miedo a la gente. ¿Cómo crees tú que se pueden mejorar esas narraciones? Sabes que ahí justo hay un punto súper fuerte y súper importante, que es que hay una narrativa que llega a una élite, ¿sí? Que es una élite que comprende y que tú conversas y esa élite dice, sí, claro, las migraciones son necesarias, no sé qué, no sé cuánto, y la tiene muy clara. Pero hay todo un grueso de la población que es la que recibe esa información sesgada, que es la que dice, los migrantes vienen a quitarme el trabajo, los migrantes son una amenaza, y la verdad es que necesitamos justamente formas creativas de llegar ahí, tal vez de manera muy clara, muy directa, y ocupando los canales que también se ocupan en esos espacios. Y estaba pensando, lo que uno ve que sirve, por ejemplo, en política, es cuando tienen uno o dos mensajes súper claros y los repiten y los repiten y los repiten. Tal vez nos hace falta también pensar en ese mensaje súper claro y saber repetirlo hasta que entren, digamos. Claro. Eso, sí. Y el periodismo yo creo que tiene también dos retos en ese sentido, ¿no? Por un lado, volverse mucho mejor investigador de quién empieza esas, para que la gente vea que son cosas fabricadas, que no son realmente perfiles reales, no es gente real, muchas veces son perfiles falsos en las redes sociales. Sí. Y lo segundo, ser capaz de buscar, como tú dices, creativamente al otro, al que no está de acuerdo conmigo, que yo creo que ese es el gran reto como del momento, en todo, en política, en todo, porque nos terminamos contando a nosotros mismos, sí, nos autoconvencemos y no estamos logrando como llegarle al otro. Sí. Muchas gracias.